Trade policy should focus on achieving specific development goals, such as the elimination of poverty and the possibility that the forest people compete in a global world may increase their products, and also that other advantage global can obtain benefit from the sport and quit can be provided with the country and the between social growth, regions and genres. Trade restrict, control and influence international trade on most products that cross borders. Its scope ranges from tariff to the less obvious and often complex, non-tariff restrict. We can influence the lead and pattern of trade and the competitive situation on country. In many cases, its consequences are important for both in exporting and importing country. Trade restrict had a major impact on sport. Also, though we try to export to the poor country. The type and effect of different restrictions vary well and are very specific to each product and country. Política comercial. La política comercial es un conjunto de principios, instrumentos y normas que utiliza un país para regular sus relaciones comerciales con el exterior. Los países diseñan y ponen en práctica medidas de política comercial con el objetivo fundamental de incidir de alguna manera sobre la orientación, estructura y volumen de su comercio exterior. El diseño de esta política se sustenta y está influenciado por determinadas consideraciones de carácter político, social y cultural de manera general. Para su implementación, la política general se concreta en un diverso grupo de medidas e instrumentos que los países pueden poner en práctica. Restricciones al comercio. Las restricciones al comercio son obstáculos que pone un país a las importaciones de mercancías de otros países para proteger el mercado nacional de la competencia exterior o a las exportaciones para controlar la inflación interna. Algunas de las restricciones al comercio internacional son 1. Licencias previas para la importación. Son restricciones cuyo objetivo es controlar o limitar el flujo de importaciones y normalmente esta herramienta es obligatoria para poder realizar dichas importaciones. 2. Restricciones arancelarias. Son restricciones de naturaleza fiscal que se refiere a la tasación de determinados productos de acuerdo con los intereses del país. Esta restricción es la más común como instrumento de proteccionismo. 3. Tasa de cambio. Es la restricción realizada por la devaluación de la moneda del país importador, haciendo al mismo tiempo más caros los productos importados y más competitivos los productos para exportación. 4. Cuotas de importación. Es la restricción que limita las importaciones a cuotas preestablecidas, sea por producto, sea por país, en valor y cantidad. 5. Valor máximo o valor mínimo. Son restricciones que tienen como base el establecimiento de valores máximos y mínimos para los productos a ser importados o exportados. 6. Depósitos previos. Es la exigencia de depósitos previos en moneda por un plazo determinado para crear dificultades financieras para la liberación de las licencias de importación. Es una medida de carácter extrafiscal. 7. Plazos de financiación. Limitación de plazos de financiación extranjera para reducir y restringir las facilidades de importación. Efecto de los aranceles sobre los términos de intercambio. El libre comercio beneficia a los países que participan de él. Dados los beneficios mutuos derivados del libre comercio, uno esperaría que el flujo de comercio de bienes a través de las fronteras nacionales e internacionales estuviera liberado de interferencias gubernamentales. Sin embargo, por cientos de años, las naciones del mundo han impedido el libre flujo de comercio internacional a través de varios instrumentos, como por ejemplo, aranceles, cuotas, reglas y procedimientos técnicos o administrativos y el control de cambio. Tales políticas, diseñadas para afectar las relaciones comerciales de un país con el resto del mundo, habitualmente se conocen como políticas comerciales. Estas están influenciadas por consideraciones políticas, sociológicas y económicas. El arancel es un impuesto o gravamen que se impone sobre un bien cuando cruza una frontera nacional. El arancel más común es el arancel a las importaciones. También existen efectos del arancel en un país pequeño en cuestión a términos de intercambio. Un arancel a las importaciones eleva el precio doméstico de los bienes importados.
Como resultado, se ensancha la producción doméstica de la industria que compite con las importaciones, en tanto que el consumo doméstico de bienes importados se contrae. Tipos de aranceles. Se pueden imponer aranceles en cualquiera de las siguientes formas. El primero es el arancel ad valorem. Este gravamen se especifica legalmente como un porcentaje fijo del valor del bien importado o exportado, incluyendo o excluyendo los costos de transporte. El siguiente es el arancel específico. Este impuesto se especifica legalmente como una cantidad fija de dinero por unidad física importada o exportada. Y por último, el arancel compuesto. Es una combinación de un arancel ad valorem y un arancel específico. La teoría de distorsiones domésticas se refiere a la desviación de los recursos económicos del Estado, que impiden la igualación de las retribuciones reales de los factores entre países. En esta encontramos diferentes elementos, entre ellos la distorsión, que se trata de desequilibrar hechos de modo intencionado con el fin de buscar su conveniencia. Tenemos el mercado, que se refiere a los compradores reales y potenciales con necesidad o deseo de algún producto. La oferta, que es la cantidad de bienes y servicios que están dispuestos a ofrecerse en precios variados. Y la demanda, que es la cantidad de bienes o servicios que un comprador puede adquirir dependiendo del ingreso del consumidor, publicidad del producto, precio, etc. El propósito principal de la distorsión doméstica es impedir el mecanismo del mercado y que no sea óptimo su resultado económico. Tratan con el desarrollo directo del arancel óptimo en cuanto al progreso económico. ¿Y qué es el arancel óptimo? Es aquel que maximiza el bienestar o la utilidad de un país. El argumento de este arancel se basa en la idea de que cuando un país grande establece un arancel sobre las importaciones de determinado producto, este arancel provoca la reducción de la demanda mundial. Debido al precio, al producto, esta cantidad sube, entonces los diferentes países van a querer cada vez adquirirlo menos o sustituir este servicio por otro que sea de más fácil acceso y que pueda satisfacer las necesidades de la población. Bueno, y esta teoría habla principalmente sobre el lugar que tiene la política en la intervención en las distorsiones, que todo esto tiene que ver con las leyes, con los aranceles, con la manera que exporta e importa cada país, con lo que va a permitir entrar a su país de acuerdo a la cultura, a las ideas que se tienen, porque como sabemos no en todos los países se permite tener acceso a todo, a lo que tal vez aquí vemos normal. Por ejemplo, hay países que en cuanto a tecnología no permiten cierto grado de cosas, en cuanto a la forma de vestir, en países donde la religión o su cultura no permite que las mujeres vistan de shorts. En cuanto a comida, hay países donde no comen los mismos alimentos que nosotros. Entonces todo esto, en cuanto a marco jurídico, tiene que ver esta teoría porque interviene la política en los asuntos de compra y venta entre países. Ahora encontramos tipos de distorsiones domésticas que se dividen en tres grandes grupos. En estas están las distorsiones tecnológicas, las distorsiones internas a las empresas y al comportamiento estratégico y a las distorsiones internas al mercado. Las distorsiones tecnológicas a su vez se dividen en externalidades, bienes públicos y monopolios naturales. Las externalidades se refieren, estas también se dividen en dos, en positivas y negativas. Las positivas se refieren cuando se produce cuando las acciones del agente aumenta el bienestar de otros agentes de la economía. Y la externalidad negativa se produce cuando las acciones del agente reduce el bienestar de otros agentes a la economía. En esta, por ejemplo, encontramos las discotecas, que no solamente afecta al propietario y a sus clientes la actividad que ellos manejan, sino también genera ruidos, problemas de aparcamiento, que también afecta al vecindario, ya que también luego hay problemas y todo eso, a eso se refiere las externalidades. También tenemos los bienes públicos y los monopolios. Bueno, como sabemos, los monopolios es que solamente existe una gran empresa que logra satisfacer la necesidad de ese público
y que solamente ellos manejan ese producto o ese bien. En las distorsiones internas a las empresas y el comportamiento estratégico tenemos los cárteles o colusiones, la discriminación de mercados y la competencia imperfecta. Bueno, los cárteles o colusiones se refiere a grupos de personas que unen sus fuerzas para poder lograr satisfacer de la mejor manera a un mercado con un producto o con algún servicio. La discriminación de mercados, bueno, esto tiene que ver con hacia dónde va dirigido tu producto, qué es lo que quieres lograr, qué público se lo vas a vender. Esto también tiene que ver con la segmentación de mercado, ir haciendo cada vez más pequeño o reduciendo cada vez más el mercado para así lograr satisfacer de mejor manera un cierto sector de la población y que pueda satisfacer las necesidades que ese público está requiriendo. Y ahora vamos a las distorsiones internas del mercado, que en esto implica los factores no tan positivos. En esto están los mercados incompletos, los abusos de posición de dominio, la imperfecta información y la presencia de incertidumbre. Todo esto son los riesgos a los que se ven sometidos las empresas, que puede ser que a la gente no le agrade el producto o que la gente tenga miedo de ir por ese producto que tal vez sea nuevo en el mercado. También tiene que ver con que las grandes empresas dominan el mercado y las microempresas tienen tal vez menos oportunidad de que su producto pueda llegar a distintos lugares, o que tal vez un comprador esté pagando más dinero por el mismo producto que otras empresas se los están ofreciendo, que otra empresa se lo ofrece y por menor precio. Ahora tenemos la teoría de la industria naciente, que fue enunciado por primera vez por Alexander Hamilton en 1790. Esto habla sobre que las industrias nacientes no tienen las mismas economías de escala que sus competidores más desarrollados y por eso deben ser protegidas. Esto se refiere a los aranceles, cuanto a importación y exportación, ya que los países no cuentan con la misma producción en masa, la misma distribución o el mismo alcance que otros países más desarrollados. Y en cuanto a la protección, se refiere a todas las reglas que se establecen en cuanto a tratados, convenios entre naciones para la exportación e importación. Y casi todos los países se han industrializado con éxito detrás de las barreras arancelarias, que esto es a lo que les comentaba, que tiene que ver con todos los acuerdos que los países han generado entre ellos para ver qué tanta cantidad se puede exportar, qué tanta cantidad puedes importar a diferentes países, qué vas a permitir entrar a tu nación y qué no vas a permitir entrar. Se dice que esta teoría es una justificación económica para el proteccionismo, y el proteccionismo es una doctrina económica que intenta favorecer la industria nacional frente a la competencia extranjera. Y un claro ejemplo del proteccionismo pues es Donald Trump, que protege, valga la redundancia, a Estados Unidos en cuanto a aranceles, en cuanto a lo que deja que los países entren, y cada país hace lo mismo con sus naciones en cuanto a lo que ellos producen, qué es lo que necesitan y qué es lo que van a dejar entrar a su nación. Restringe las importaciones de los países a través de métodos tales como aranceles sobre los bienes importados, cuotas de importación, otras regulaciones gubernamentales, haciendo que sus bienes sean más rentables y favorezca, por lo tanto, a su población. Y también, como las empresas conocen bien estos movimientos, se necesitan buenas estrategias para conseguir un crecimiento sostenible sin conflictos y polémicas. Se piensa también que es utilizado como objeto de abuso para poder vivir solo de las rentas, aunque muchas veces inicialmente no se busca esto. Bueno, como todo tiene sus pros y sus contras, en pro podemos ver que pues claramente va a favorecer a la nación que lleve a cabo esto de proteccionismo, porque pues favorece a la gente que produce dentro del país, favorece en que tu producto dentro de la nación va a ser distribuido, vas a tener más ganancias, pero también afecta a otros países, otras naciones que producen para poder exportar y que tú les implicas o agregas un gran impuesto
que todavía pagan todo esto de logística, el transporte, a la gente que trabaja, y agregar grandes impuestos hace que su rentabilidad sea menos, lo cual no parece ser favorecedor para las otras naciones. Yo les voy a hablar sobre el tema de crecimiento empobrecedor y sus distorsiones. Se dice que siempre ha existido la paradoja de que un país en crecimiento puede empeorar una situación con dicho crecimiento, y esta fue observada primero por Edward en 1994 y después fue refutada por Baghdati en 1958, a lo cual llamó a esto un crecimiento empobrecedor. Después de los primeros tiempos o primeras etapas de la ciencia económica, los economistas han sido conscientes del trabajo con relación al capital. Lo que a ellos mismos les sorprende es que incluso el progreso técnico puede reducir el bienestar social. El crecimiento empobrecedor es muy semejante al problema de la agricultura, pues como se sabe, la mayor producción agrícola con frecuencia es un problema para el agricultor, pues los precios disminuyen agudamente como resultado de la baja elasticidad de la demanda por los mismos productos agrícolas. Y esto tiene como resultado una mayor producción agrícola frecuente, que significa menor ingreso para el agricultor. Un ejemplo importante de esto es el caso de Malasia o Ghana, exportando su producción total de caucho o cacao a cambio de alimento. Supongamos que adicionalmente la demanda extranjera por importaciones de caucho o cacao es inelástica. Una expansión de la producción doméstica y por tanto de las exportaciones, dado que hemos supuesto que toda la producción doméstica es exportada como tal, resultaría en un mayor volumen de alimento importado y un menor bienestar social, que es lo mencionado con la agricultura en el punto anterior. Argumento no económico para la protección. El objetivo de toda economía consiste en maximizar su bienestar económico. Sin embargo, el bienestar económico no es la única meta en la vida. Los objetivos políticos, culturales y sociológicos son igualmente importantes. Tales objetivos no económicos pueden hacer deseable efectuar ciertas actividades que no son económicamente eficientes. Incluso el mismo Adam Smith estableció en su famoso pasaje que la defensa nacional es más importante que la opulencia nacional. Asimismo, también se expone la deseabilidad de los aranceles y las medidas alternativas de política para el logro de 4 objetivos específicos: a. Un cierto nivel de producción; b. Un cierto nivel de consumo, que generalmente sirve para restringir el consumo de bienes de lujo sobre bases sociales; c. Un cierto nivel de autosuficiencia, para disminuir la dependencia de las importaciones por razones políticas; y d. Un cierto nivel de empleo de un factor de producción, como el trabajo, para preservar el carácter nacional y el modo de vida tradicional, puesto que generalmente implica la violación de una o más condiciones de optimabilidad de Pareto, igualación de las distribuciones reales de los factores entre países. Algunos ejemplos de argumentos no económicos para eliminar una distorsión en la producción doméstica: el gobierno debe invertir con un impuesto o un subsidio a la producción. Los Estados Unidos no producen suficiente petróleo para abastecer la demanda doméstica, en consecuencia tienen que importar grandes cantidades de petróleo, pero si el principal objetivo es aumentar la producción doméstica de petróleo, la política óptima sería establecer un subsidio a la producción. Pero si el principal objetivo fuera protegerse contra futuras emergencias, una reserva de existencias puede ser una alternativa más barata. El desafío real que enfrenta el proceso político no es encontrar la política económica correcta para conseguir cierto objetivo, sino determinar si el objetivo escogido es legítimo. En resumen, si debe fomentarse la producción de un bien por una necesidad o razón importante, la política óptima es un subsidio a la producción, no un arancel. Si debe restringirse el consumo de un bien, la política óptima es el impuesto al consumo. De igual manera, cuando el objetivo no económico es reducir el volumen de las importaciones, la política óptima es un arancel apropiado sobre las importaciones. Y cuando el objetivo no económico es incrementar el empleo de algún factor, por ejemplo el trabajo en cierta actividad, la política óptima es un subsidio directo al uso del trabajo en esta misma.
Cuando hablamos de los impuestos a las importaciones, nos referimos a una estructura arancelaria. La estructura arancelaria de un país cumple un propósito fundamental de protección, al permitirle a las empresas instaladas crecer exentas de la competencia del mercado internacional. A esto se le conoce como industria infantil. Sin embargo, un exceso de protección es contraproducente por cuanto convierte al ser protegido en ineficiente e ineficaz. Otro aspecto importante en cuanto a la estructura arancelaria de un país, nos referimos también a la producción que estimula y desestimula. Los países en desarrollo que tomaron la senda de la sustitución de las importaciones muestran una estructura arancelaria en forma de cascada. Esto significa que los bienes finales tienden a mostrar niveles arancelarios elevados o altas tasas nominales de protección con el objeto de restringir sus importaciones y sobrevivir por sí mismo. Otro efecto de la estructura arancelaria son las barreras administrativas. Cuando hablamos a ellas, nos referimos a trámites aduaneros complejos que retrasan y encarecen los movimientos de mercancías, hasta sofisticadas normas sanitarias y de calidad que, al ser diferentes del resto del mundo, impiden la venta al interior y al exterior de los productos. A esto también nos hablamos de los acuerdos internacionales. Para esto se debe derribar barreras arancelarias que nos servirán de acuerdo a la voluntad clara y firme del país. El establecer un arancel o un impuesto a las importaciones conlleva a tener reacciones dentro del mercado, como los efectos de consumo, donde los consumidores, después de que se abre el mercado y se impone un arancel, provoca que se restrinja su consumo. El efecto producción o efecto de protección es el imponer el arancel, provocando que el precio del bien aumente, haciendo que a los productores les resulte más rentable ofrecer más productos a un precio mayor, haciendo constar que su consumo tal vez sea más favorable sin importar el aumento. También existe el efecto comercio, donde básicamente se obtiene de la diferencia entre la demanda y la oferta del bien. En consecuencia, se obtiene lo que se debe importar para cubrir lo demandado. El efecto ingreso es lo que el gobierno percibe por el arancel que está cobrando a la importación de bienes. El efecto redistribución es donde el gobierno redistribuye los ingresos percibidos por el arancel impuesto a la sociedad vía infraestructura y servicios públicos. El arancel redistribuye el ingreso de los consumidores a los productores. Los subsidios son una ayuda extraordinaria por parte de la administración pública para estimular la demanda de un bien o proteger a un colectivo. Los efectos microeconómicos de los subsidios a las exportaciones son opuestos de los correspondientes efectos de los impuestos a las exportaciones. El propósito principal de un subsidio a las exportaciones es incrementar el desplazamiento del gasto extranjero hacia los productores domésticos. Esto se logra reduciendo los precios que los extranjeros dan a los productos subsidiados. El GATT, o el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, considera que los subsidios a las exportaciones son competencia desleal y que permite que los países importadores adopten represalias mediante impuestos compensatorios, los cuales están establecidos por el país importador para contrarrestar el subsidio a las exportaciones, para que no puedan exceder el monto del subsidio. El uso de los impuestos compensatorios se limita a los casos en los cuales las importaciones causan un daño en la industria doméstica, donde tienen que pagar por los bienes exportados subsidiados. Bueno, de manera muy breve les explicaré las restricciones cuantitativas, las cuales hablan acerca de que un país puede restringir su comercio internacional limitando el volumen físico de sus exportaciones e importaciones. Esto lo establece y lo regula el Acuerdo General de Aranceles y Comercio del 94, el GATT. Este mismo comprende todas las restricciones y prohibiciones. Ahora, ¿para qué se usa? Bueno, los gobiernos las usan regularmente para proteger las industrias nacionales de la competencia extranjera. Las cuotas de importación se administran a través de cuotas abiertas, la cual permite una cierta cantidad de importación durante un año, sin especificar de dónde viene el producto o quién está autorizado para su venta. Después de que la cantidad llega al límite, se prohíben las importaciones por el resto del año. Bueno, las desventajas de estas cuotas abiertas o cuotas globales, porque claramente tiene desventajas, son para aquellos que llegan tarde a la importación de bienes y registran pérdidas y costos de almacenamiento, así como también registran, en el peor de los casos, el reembarque al país de origen de cierta mercancía. Otra solución, y en mi opinión creo que la mejor para este sistema de restricciones cuantitativas, son las licencias de importación, las cuales son vendidas por un precio competitivo y pueden especificar de dónde se obtendrá cierto bien.
Ahora les explicaré los controles internacionales. Los gobiernos pueden aprovechar su fuerza como monopolio y restringir la competencia entre los países. De esta forma restringen y benefician su comercio internacional de una manera multilateral, es decir, que ambos salen beneficiados. Para poder hacer esto se requieren dos condiciones. Dichas condiciones permitirán que este control se lleve a cabo con mayor éxito. La primera dice que la elasticidad de la demanda de importaciones del resto del mundo debe ser baja en el rango pertinente de precios. Y la segunda dice que los miembros del acuerdo deben adherirse a las decisiones con respecto a precio y producción votadas por los mismos miembros. Ok, compañeros, ahora les voy a hablar acerca de lo que es el dumping, antidumping y los tipos. Veamos qué es el dumping. Es la práctica del comercio en la que una empresa fija un precio inferior para los bienes exportados que para los mismos bienes vendidos en el país. El objetivo principal del dumping es proteger la producción nacional de las prácticas desleales del comercio internacional. Existen varios elementos que son necesarios para la configuración del dumping. El primero, el valor normal, que hace referencia al precio del producto que se da dentro del mercado interno. El precio de exportación para país vendedor o bien para el precio de importación para el país donde llegan los productos. La comparación entre estos y la existencia de daño. Cabe mencionar que para que se dé una situación de dumping es necesario que los productos extranjeros importados se vendan en el mercado doméstico a un precio inferior a su valor normal. Con lo que quiero decir que si el precio de importación es menor al valor normal, hay dumping. Por el contrario, si el precio de importación es mayor al valor normal, no hay dumping. Tipos de dumping. Existen varios tipos de dumping y yo les vengo a hablar de los tres más predominantes. Dumping permanente. Indica que el bien se vende constantemente a un precio más bajo en el país importador que en el país exportador. Está basado en políticas maximizadoras de ganancias por un monopolista que se percata de que el mercado doméstico y extranjero están desconectados debido a costos de transporte, barreras, aranceles, entre otros. El país vendedor siempre busca una ganancia. Dumping intermitente. Consiste en que una empresa vende a un precio bajo, hasta que las empresas nacionales dejan de producir. Luego suben el precio porque ya se han ganado una posición monopolista dentro del mercado. Es clasificado como una práctica desleal de competencia y como la forma más dañina de dumping. Consiste en la venta por parte del exportador de la producción en el mercado externo, logrando una pérdida, pero ganando acceso al mismo y excluyendo hacia la competencia. Posteriormente aumenta el nuevo precio para obtener ganancias monopólicas, es decir, el dumping logra una pérdida inicialmente, ya que espera alcanzar una ganancia a largo plazo. Y por último, el dumping esporádico. Ocurre cuando un producto extranjero o con un excedente transitorio de un bien exporta dicho excedente al precio que pueda, eliminando la competencia interna y elevando la escala de producción. Este es un tipo de dumping en el cual el productor o bien exportador tiene un exceso de mercancías en el mercado interno y se ve en la necesidad de colocarlas en el mercado exterior. En caso de que un producto se encuentre en esta situación, tiene tres alternativas, que son las siguientes.
mantener el exceso de mercancías hasta que la demanda se incremente, claro, dentro de su mercado interno, disminuir los precios en el mercado local para así obtener que aumente el consumo, o colocar este exceso de mercancía en un mercado lejano o de escasa importancia, que es lo que viene siendo el dumping esporádico. Antidumping. Como hemos estado viendo, el dumping, según la Organización Mundial del Comercio, consiste en la venta de un bien en el mercado externo a un precio inferior a su valor normal. Y está la otra cara de la moneda, el antidumping, que es el conjunto de medidas de protección adoptadas por los estados con el fin de proteger a la industria interior contra la práctica de empresas extranjeras de vender en los mercados exteriores a precio inferior al coste o a precio inferior al del propio mercado. Al detectarse la venta de un bien por debajo del valor estimado normal, considerando los costos de los insumos, la mano de obra, etc., los empresarios de la industria afectada por la importación del producto presentan una demanda, piden una investigación al organismo nacional competente y en caso de que éste verifique el ejercicio de dumping por parte de la empresa extranjera acusada, es aplicada una sobretasa a la importación del producto ofertado por dicha compañía. Nuestro siguiente tema, barreras no arancelarias. ¿Pero qué son las barreras no arancelarias? Son las leyes, regulaciones, políticas o prácticas de un país que restringe el acceso de productos importados a su mercado. Las barreras no arancelarias son un indicador de la intervención de los órganos públicos en el comercio internacional, ya que son obstáculos que tienen efectos económicos, encareciendo las importaciones o exportaciones en relación con los productos nacionales. Se considera como una barrera no arancelaria a toda intervención del gobierno, como ya mencioné, en la producción y el comercio, con excepción de los aranceles que pueden afectar los precios, estructuras del mercado y las corrientes comerciales internacionales. Su principal fin es proteger el mercado interno. Las barreras no arancelarias han sido reguladas por la Organización Mundial del Comercio, la OMC, en el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. Este acuerdo trata de garantizar que los reglamentos técnicos y las normas, así como los procedimientos de prueba y certificación, no crean obstáculos innecesarios para el comercio. El GATT es un claro ejemplo. Desde el primer momento prohibió las restricciones cuantitativas o contingentes y se especializó en reducir el arancel. Por último, les voy a hablar de las barreras no arancelarias que son aplicadas hoy en día. Cabe mencionar que las barreras no arancelarias incluyen tanto normas legales como procedimientos administrativos. La primera son las cuotas de importación. Esta es una restricción física a la cantidad de bienes que pueden importarse durante un periodo específico. Por lo general, la cuota limita las importaciones a un nivel inferior del que se lograría en condiciones de libre comercio. Por ejemplo, una cuota podría establecer que no más de 1 millón de kilogramos de queso o 20 millones de kilogramos de trigo pueden importarse durante un periodo de tiempo específico. Normas burocráticas. Principalmente se refieren a las formalidades aduaneras, que pueden complicarse hasta hacer perder en tiempo la ventaja en coste. Las reglas de origen y requisitos de contenido local, que yo creo que lo vamos a entender mejor con un ejemplo.
que es la exigencia de uso de navíos o aviones de bandera nacional para el transporte de las importaciones, inspecciones preembarque y procedimientos aduaneros especiales, como la exigencia de ingreso de las importaciones solamente por determinados puertos o aeropuertos. Las políticas de compras públicas. El origen nacional puede ser un factor importante de forma declarada o encubierta. Aspectos monetarios o financieros, por ejemplo, los controles de cambio de divisas o las alteraciones del tipo de cambio, que hace referencia a las devaluaciones de la moneda nacional. Existen restricciones cuantitativas o cuotas contingentes, licencias, certificados de origen de calidad, sanitarios, fitosanitarios o sanitarios, ecológicos, que básicamente son los que se necesitan para la importación de animales, seres vivos, medicamentos o todo tipo de productos que son para consumo humano. Y por último, los subsidios. Trade policy should focus on achieving specific development goals, should eliminate a right, and should object to empower people to compete in global world market, includes direct product. It should ensure a more equal distribution of the benefit of trade, so that the poor, women, and other disadvantaged groups can directly benefit from sport, and it can be proven with the country and major social group, regions, and genders. So trade policy should protect vulnerable groups. International trade negotiations should object to provide free access to market for goods and services in the foreign country, while obtain commit from the strong trading partner toward measures that support this object.